gracias por venir, por estar aquí. Tenemos por delante 15 días de campaña, una campaña para ganar, 15 días de primavera como la chapa que me han regalado, personalizada. Tenemos un lema, también tengo chapa, la sonrisa de un país, y tenemos un corazón. Tenemos un corazón que late gracias a todos vosotros y vosotras, los que organizáis los actos, los que vais, nos hacéis las chapas, las pancartas, hacen vídeos de cómo hacer pancartas. Bueno, la gente que nos acompañáis en todo este camino y que formáis Podemos con todos y todas nosotras, ¿no? Y que además sois los que finalmente vais a ganar las elecciones, porque nosotros no nos paga dinero los bancos, no tendrían tampoco dinero para pagar lo que la gente, la creatividad de la gente, la ilusión y la alegría de la gente. No hay dinero ni en los bancos ni en el mundo para pagar eso, ¿no? Y sois vosotros los que boca a boca convencéis a la gente con las discusiones, muchas veces discusiones familiares, discusiones en los bares, charla a charla, voto a voto. Así que muchísimas gracias. Tenemos un corazón también que nos enamoró como un flechazo el 15 de mayo del 2011, que fue uno de los puntos de inflexión de toda esta historia. Aquel día, cuando la Europa de la austeridad nos estaba ahogando, aquí en nuestro país las élites corruptas estaban rindiendo pleitesía a todas aquellas órdenes que llegaban desde allí, mientras explotaban en una burbuja inmobiliaria que ellos mismos habían creado, vendían preferentes, desahuciaban a la gente sin ningún tipo de miramiento ni piedad siquiera, ¿no? Y en aquel momento las gentes de nuestro país, indignados pero también con alegría y con sonrisa, tomaron las plazas de nuestro país, salieron a la calle a decir basta, sabemos lo que estáis haciendo, sabemos que esto ya no es una cuestión de izquierda, derecha ni de PP, PSOE, esto es una cuestión de que los de arriba nos estáis oprimiendo a todos los de abajo, sabemos que esto se puede cambiar y empezamos a sentir que podíamos cambiar, que todo esto que habíamos despertado y que podíamos empezar a mover y a cambiar todo esto. A día de hoy sabemos que no solo estábamos cambiando nuestro país en aquel momento, sino que estábamos marcando un punto de inflexión para el cambio de rumbo de toda Europa. Hoy, cuando en Francia a día de hoy están con la ley de voto, todo viene de aquello y nos hace sentir, a mí eso sí que me hace sentir patria y sí que me hace sentir orgullo, ¿no? Y estamos cambiando el ritmo al final de Europa y del mundo. Ayer nos decía Pablo Agustín Llull, nuestro diputado en el Congreso del tema internacional, nos decía cómo nos perciben por ahí fuera, ¿no? Cómo nos perciben con una esperanza de que marquemos ese cambio de rumbo, ¿no? Algo tan importante al final para todo el resto del mundo. Después de aquel subidón del enamoramiento del flechazo del 15 de mayo, ese enamoramiento, eso pasó a ser un amor más maduro, se transformó también con la colaboración de mucha gente, en las mareas, en las marchas, en los yayoflautas, aquellas luchas de sindicales, pero luchas muy de base, el del refresco que no pienso nombrar, los de Airbus, en fin, toda una serie de gente que se incorporó a ese despertar y que nos enseñó también cosas que habían pasado antes y siembras que se habían hecho anteriormente en la lucha anterior, ¿no? Y nos enseñó también cómo debíamos de ponernos a recuperar el pacto social que se había roto y que se había forjado entre nuestra gente, entre la gente de nuestras madres, nuestros mayores, ¿no? También nos enseñaron que había asignaturas pendientes con las que tenemos un largo trabajo, asignaturas pendientes como cambiar en sí la política, feminizarla, hacerla que sea más posible participar para la ciudadanía, para la gente, abrirla,
que haya más colaboración y menos competición. También nos enseñaron a que teníamos que ser pacientes, a que las cosas no se cambian de un momento a otro, pero a escuchar mucho. Es verdad que a veces escuchamos con el ceño fruncido y decimos, nosotros nos gustaría cambiar también muy rápido, ¿no? Pero también nos enseñaron esa paciencia y nos enseñaron que teníamos que escuchar y os escuchamos, y nos escuchamos entre todos y todas, por eso confluimos, porque se ha pedido desde por las calles, ¿no? La verdad es que nos lo han gritado incluso, ¿no? Por las calles, que teníamos que confluir y aquí estamos con ese corazón de confluencia. Y en aquel periodo tan bonito que ha cubierto estos últimos 5 años, en aquel momento, a mí me hace mucha gracia acordarme, incluso me dan ganas de reír, acordarme de aquellos, me acuerdo del señor Bono, ¿no? De aquellos que nos mandaron a presentaros a unas elecciones, además como un mandato muy imperativo, ¿no? Si queréis algo y encima nos representamos, presentaros a unas elecciones. Y eso hicimos. Nos presentamos a las elecciones y esto se fue transformando también en una alternativa política y además ahora con la confluencia también de todo lo que había y todo lo que hemos aprendido en este camino. Y aquellos que nos dijeron presentaros a unas elecciones pensando que nos íbamos a disolver o que nos íbamos a transformar como si presentarse a unas elecciones o formar un partido político fuese una cuestión de un vampiro que te muerde, ¿no? Y te transformas y ya no tiene esto remedio, ¿no? Y no nos transformamos, nosotros vamos vacunados, vamos con revocatorios, vamos con primarias, vamos con límites de mandatos, vamos con límites de sueldo, vamos con vacunas, que no es que seamos los mejores ni los más listos, que muchos también, pero es que vamos con vacunas, que es lo que te puede evitar esto, ¿no? Y ahora a esta gente la tenemos de frente en las instituciones, la tenemos de frente en todos los parlamentos de este país y la tenemos de frente en muchos gobiernos también de este país, en los gobiernos de las principales ciudades. Tenemos a 2 mujeres en 2 de las principales ciudades de este país, lo cual también es muy importante remarcar esos liderazgos femeninos. Y tenemos en gobiernos donde han bajado la deuda en apenas un año se ha bajado la deuda y se ha aumentado el gasto social, aquello que nos decían que era imposible de hacer. Y también los hemos tenido durante un breve periodo de tiempo en el Congreso de los Diputados, donde se les han, a pesar de ser tan corto el tiempo, se les han dicho muchas verdades y donde estoy convencida de que el 26 de octubre de que vamos a ganar, porque ya no funcionan sus campañas del miedo llegan hasta quedar ridículas en ocasiones, ¿no? El otro día me contaba una compañera nuestra, Cecilia, que estaba en una comisión de trabajo. Cecilia es la diputada que se encarga de educación en la Asamblea, y estaba en una comisión de trabajo en la que estaban pues todos los miembros de la comisión de todos los partidos, ¿no? Y en un momento determinado se estaba hablando de la asignatura de filosofía y el portavoz del PP saltó como un resorte y le dijo: tú lo que quieres es convertirlos a todos en comunistas, bolivariana, no sé qué, ¿no? Todos se quedaron así muy parados y de repente sus propios compañeros le dijeron: no hay cámaras, y se partieron de risa todos, incluido él. Entonces hasta ese nivel de ridículo queda. O como cuando aparecen ahora de repente los cargos públicos llevando sillas a los hombros, como si fuese eso lo que transforma, ¿no? Como si no fuese la gente que se sienta en esas sillas y la gente que está libremente escuchando y participando de esto lo que transforma, como si fuera el llevar o no llevar las sillas, toda una cuestión de imagen. Y no se dan cuenta de que cuando sale Cristina Cifuentes portando las sillas, la mayoría de la gente sabe que es un partido popular tan corrupto que la mayoría de la gente piensa es: si habré pagado yo esas sillas con dinero público. Esta es la diferencia, ¿no? De dónde están ellos pensando. Un partido popular que ha dejado tierra quemada,
por el camino, que ya no engaña a nadie, que los expertos en marketing y los expertos estos que se traen de Harvard les dicen que para el Partido Popular esta campaña menos es más, es decir, que cuanto menos hablen, cuanto menos salgan, cuanto menos hagan, más posibilidades tienen. Y yo creo que esto deberían de planteárselo sus votantes, porque es cuanto menos paradójico, ¿no? El Partido Popular, que en su momento nos hizo creer que era normal cosas que todo el mundo sabe que no son normales, que van en contra del sentido común. Rescatar un banco que es una entidad privada y no quedártelo es algo que ninguna familia haría. Es decir, una vez que le has tenido que inyectar dinero, porque no sé por qué no se podría haber inyectado de otra manera directamente a la población, que es a quien tú te debes, ¿no? Pero si lo has tenido que hacer así, al menos podrás marcarle unas líneas, podrás decirle, pues vale, yo te he rescatado, pero tú tienes que abrir crédito a las pequeñas empresas, tienes que abrir economía social, tienes que participar de esto, ¿no? Es mi responsabilidad la gente, no tú que eres un banco privado, ¿no? Algo tan en contra del sentido común que ha pasado y aquí lo tenemos, ¿no? Y debemos todavía... O sea, todavía hemos pagado más de 90.000 millones a los bancos solo en España y sabemos ya, nos van anunciando que no se van a recuperar, que ya más del 75%, y nos lo dicen ellos, no se va a recuperar, posiblemente no se recupere nada. O que nos hicieron creer que durante todo este tiempo la corrupción era aquellos casos aislados de la corrupción ilegal, es decir, los casos que se iban detectando de cohecho, de prevaricación, de financiación ilegal. Por cierto, tan aislado no será cuando es el propio Partido Popular el primer partido imputado de este país. Pero nos hicieron creer que era eso, ¿no? No normalizaron toda la corrupción que legalizaron durante todo este tiempo, que no deja de ser corrupción. Es decir, los romanos, el derecho romano decía que los padres que los hijos eran propiedad de los padres, por lo que los padres podían asesinar a sus hijos si querían, porque era legal. Ahora, aunque fuera legal, no dejaba de ser un asesinato. Pues con la corrupción pasa igual. La han legalizado de forma que es absolutamente sistémica. Ahora mismo es legal pagar sobrecostes de hasta el 300% de una obra. Es decir, tú licitas por un precio 300% más barato de lo que luego realmente vas a cobrar. Pero ¿quién se cree que esto es normal y que esto no es corrupción? Esto no pasa en ningún país europeo. El resto de países, los sobrecostes tienen un límite de un tanto por ciento muy bajo, porque es normal que haya que hacer algunos ajustes, pero algunos ajustes no significa pagar 7 veces lo mínimo, ¿no? Bueno, pues esto y otras tantas cosas de ingeniería fiscal, de paraísos fiscales, de puertas giratorias, nos han hecho creer que como es legal, está bien. No. Lo habéis legalizado la corrupción, no está bien, va en contra del sentido común y en contra de las mayorías, ¿no? Un Partido Popular que se pone de acuerdo con el Partido Socialista para cambiar en 15 días antes de un cambio de legislatura, de que se acabe un periodo legislativo, se pone de acuerdo con el Partido Obrero Español, Socialista Obrero Español, para reformar el artículo 135 de la Constitución, que lo que viene a decir y en lo que se ha quedado ese artículo reformado de esa forma tan rápida, una Constitución que, por cierto, es casi imposible de tocar. Cuando alguien habla de tocar la Constitución, aquí con la Iglesia hemos tocado, ¿no? Es algo muy complicado. En cambio, en 15 días la reformaron entre los dos grandes partidos, llegando a un acuerdo sin ningún tipo de problema. Y la reformaron para decir que había que pagar antes la deuda con los bancos europeos, aquellos bancos, el Banco Central Europeo, que no está elegido democráticamente en ningún sitio y que dicta las normas al resto de estados, que había que pagar esa deuda antes que las pensiones, antes que la sanidad, antes que la educación, antes que los servicios públicos, antes que lo que le debemos a nuestra gente y lo que es de todos y todas. Para eso se pusieron de acuerdo con un Partido Socialista que a mí me parece muy curioso. Nos dicen que es posible que si sobrepasamos al Partido Socialista, si le hacemos el famoso sorpaso,
que como que el Partido Socialista va a morir o se va a arruinar, y yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que la única posibilidad que tiene de salvarse el Partido Socialista es que le arrastremos. El Partido Socialista, aquel que hace décadas estaba con las mayorías sociales, pero que en cambio a día de hoy hay que salvarlo de sí mismo, ¿no? Hay que salvarlo de un Partido Socialista que se fue a Bruselas y perdió la dignidad, que pactó esa modificación del 135, que formuló, legalizó los desahucios express, que abrió la autopista a las privatizaciones de los servicios públicos, que fueron ellos. Un Partido Socialista que el jueves mismo, este jueves en el Pleno de la Asamblea, defendía que había que negociar el Tratado Transatlántico Internacional porque seguramente tuviera partes buenas, y nosotros le decíamos, pero si no sabemos lo que pone. O sea, en cualquier caso, tú negociarás algo que conozcas. Es decir, si ese tratado entra en la normalidad democrática, es transparente y todo el mundo sabemos lo que pone, pues entonces votaremos a favor o en contra en relación a lo que ponga. Pero es que no sabemos lo que pone, que pone a cargo de una cosa que llama economía global a un economista de Goldman Sachs, mientras a la vez que le debe 65 millones a los bancos. Yo creo que aquel Partido Socialista que estaba con las mayorías sociales en su momento tiene que ser salvado de este Partido Socialista de a día de hoy, porque es lo que sus votantes merecen además. Y también un Partido Socialista que cada vez está más cerca de la gran coalición y más lejos de su propia gente, que durante este breve periodo de legislatura en el Congreso ha manoseado la palabra cambio hasta dejarla inservible, irreconocible, mientras precisamente lo bloqueaba pactando con el PP naranja y pactando, llevando a la mesa unas líneas rojas que no le pertenecían, y un 80% de un programa que no le pertenecía, ¿no? Esto cualquiera que habéis negociado mínimamente en vuestras propias casas sabéis que es el ABC del sindicalismo de cualquier negociación. Si tú quieres que alguien se levante de la mesa, lleva líneas rojas que no se pueden tratar con un interlocutor que no está en la mesa. Es tan sencillo como eso, ¿no? Y todavía nos hacen un anuncio en el que somos nosotros los que decimos que no, ¿no? Bueno, yo creo que esto es un insulto a la inteligencia y que todo el mundo ya lo sabe. Y bueno, ya termino. Antes de ayer, en la pegada de carteles en San Blas, hicieron una cosa que se llamó, bueno, habréis visto un vídeo porque van exportando un vídeo de cómo hacer las pancartas a mano, ¿no? Que me parece una maravilla, además. Bueno, pues nos estuvieron enseñando las pancartas que tenían hechas y demás. Y todo esto lo ha montado un equipito que lo llaman Comando Pancarta. Y a mí esto me recordó a un equipo que teníamos cuando teníamos el conflicto tan grande en bomberos, porque no había manera de llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid. Teníamos precisamente una cosa que llamamos un comando pancartas, que eran dos bomberas y un bombero que se subían, bueno, eran alpinistas y se subían a cualquier sitio donde quisiéramos poner una pancarta, ¿no? Entonces hacíamos los recorridos de las manifestaciones con antelación, íbamos viendo los sitios los edificios más altos donde se podían subir, donde no se podían subir, para mandar al comando pancarta y decirle, en la Gran Vía, en el edificio de no sé qué, aquí arriba hay andamios, os podéis subir. Y me recordó toda aquella sensación de aquel momento de que se puede, de que sí podemos, la sensación de que vamos a ganar, ¿no? De que el 26J vamos a volver a hacer historia en este país. Yo vuelvo a tener la sensación, como dice el anuncio, la sensación única de que unidos podemos. Así que a por ello. Muchas gracias.